En el siguiente video te enseño cómo generar una gráfica de dispersión animada en Power BI. Miremos este ejemplo, en donde al darle play puedo ver cómo las burbujas van cambiando su posición y me va mostrando el comportamiento, en este caso de la gráfica de ventas, a través del tiempo, discriminado, por ejemplo, por ciudades. Entonces yo quiero saber desde el año 2019 hasta el 2023 cómo se han comportado mis ventas y ver esa evolución o esas variaciones a través del tiempo. ¿Cómo la gráfica me lo muestra? Puedo darle pausa y ver en cierto año particular cómo estaban mis datos, o incluso puedo mover en la barra, ¿sí? Y ver cómo estaba año a año de forma independiente. También puedo seleccionar una burbuja y ver cómo se ha comportado esa burbuja a través del tiempo, ¿sí? O darle play y analizar su comportamiento de forma detallada a través del tiempo y ver si mis ventas fueron subiendo o si hay algún componente, alguna distorsión o anomalía en mis datos que vale la pena revisar a ver qué está sucediendo. Y en cada uno de los años encontrar pues cuáles son esos datos que ese elemento puntual está mostrando y pues dar análisis correcto a mis datos. ¿Ok? Entonces este es el objetivo de generar esta gráfica dentro de nuestro video. Voy a duplicar nuestra hoja para hacerla desde cero acá en una nueva versión, ¿sí? Vamos a eliminar incluso nuestra gráfica y empezamos. Generamos una gráfica de dispersión. Vamos a acomodar la gráfica que ocupe toda la pantalla. Necesitamos para la gráfica de dispersión los componentes de valores, eje X, eje Y, leyenda, el cual es opcional, el tamaño, que también es opcional, el eje de reproducción e información sobre herramientas o tooltips, ¿sí? La gráfica de dispersión como mínimo nos pide valores, eje X y eje Y, pero queda como una gráfica estática, ¿sí? Entonces yo quiero ver la distribución de mis valores, por ejemplo, por ciudades. Entonces, ¿qué debo definir? En el eje X y en el eje Y deben ir números, obligatoriamente, para nuestro objetivo de animar la gráfica. Entonces, por ejemplo, para nuestro video tenemos el total de ventas, lo voy a ubicar en el eje X, y tengo una segunda medida de total de registros en el eje Y. En este momento las fórmulas de esas medidas que establecen esos valores pues no son el objetivo de nuestro video. Quiero graficar dos números, ¿sí? Sea lo que sea que signifiquen esos números para nosotros. Entonces los ubico, uno en el eje X, otro en el eje Y. Quiero comparar, por ejemplo, ventas versus cantidades, ventas versus presupuesto, versus inventario, gastos versus ingreso, ¿sí? Entonces tengo dos números que quiero comparar, sea cuales sean esos números. Los establezco en el eje X y eje Y. Por el momento me pinta un único elemento en la parte central de la gráfica. Me hacen falta los valores. ¿Cómo voy a discriminar esos números? Por ejemplo, voy a utilizar la columna o el campo ciudad en la sección de valores, lo cual entonces me genera para cada ciudad un punto referenciando a esa ciudad. Y entonces aquí tenemos para la ciudad de Medellín tantas ventas y tantas cantidades. Para la ciudad de Barranquilla tantas ventas, tantas ciudades. Y así para cada una de ellas. Ahora, como los puntos son muy pequeños, ¿sí? Vamos a cambiarle el tamaño a esos puntos. Y que sea un tamaño acorde a un número particular. Quiere decir que cada burbuja tiene un tamaño diferente dependiendo un número. Para eso debemos diligenciar el campo de tamaño. Puedo utilizar cualquier otra medida
o reutilizar alguna de las dos que están en el eje, ¿sí? Entonces, para nuestro ejemplo voy a reutilizar el total de las ventas en el tamaño. Y ahora tengo burbujas que me permiten también visualmente entender el tamaño de las ventas, ¿sí? O la importancia de las ventas en cada una de esas ciudades. Y entonces aquí tengo mi gráfica de dispersión estática en este momento. Si quisiera adicionar, poder tener una mayor discriminación de mis datos, por ejemplo, que no solamente fuera por ciudades, sino que fuera ciudades por vendedor o ciudades por tipos de producto, ciudades por segmentos o líneas de productos, por tipos de procesos y demás, pues lo puedo hacer y establezco esa columna en la sección de leyenda. Para nuestro ejemplo voy a utilizar, por ejemplo, las campañas promocionales de mis productos. Entonces selecciono el nombre de esa campaña, el nombre de las campañas, perdón, en la leyenda. Y ahora me salen muchas más burbujas. En este caso, puedo ver que, por ejemplo, la campaña nuevo producto son todas las azul claritas, ¿sí? Entonces, esta es Medellín nueva campaña, Bogotá nueva campaña, Montería nueva campaña y así con las demás. Entonces, los colores de la burbuja se correlacionan en este caso con los nombres de las campañas. Y tengo varias burbujas del mismo color porque corresponden a las diferentes ciudades en donde se ve afectada esas campañas. Puedo darle clic incluso a cada una de ellas y puedo resaltar pues cuáles son y entender su comportamiento mucho mejor. Pero nuestra gráfica sigue sin estar animada. Tenemos ya lo que queremos visualizar, pero nos hace falta la animación de esta gráfica. Para eso necesitamos establecer el eje de reproducción. Este eje, preferiblemente, debe ser un campo de periodos de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a nuestra tabla de fechas o a nuestra tabla de calendario, como ustedes la llamen, y voy a escoger, por ejemplo, la columna año de la tabla de fechas y la voy a colocar en el eje de reproducción. Y miren que automáticamente aparece en nuestra gráfica un eje que me muestra los años, en este caso del 2009 al 2013, y un botoncito de play o de iniciar. Le doy clic y veo cómo esas gráficas comienzan, o las burbujas comienzan a moverse, indicando el comportamiento año a año de mis ventas, ¿sí? Ahora, si por ejemplo no lo quiero solo con años, sino que lo quiero con meses, pero estoy analizando el comportamiento no de un solo año, sino de varios años, entonces voy a quitar el año del eje de reproducción y por ejemplo voy a agregar de mi tabla de fechas una columna que tiene el año y el mes concatenado. Entonces vamos a ponerlo allí, en el eje de reproducción. Miren que ahora tenemos, aquí dice febrero 2023, voy a darle play y ahora me está diciendo agosto, diciembre, enero, febrero, ¿sí? Y los datos que tengo, pero déjenme organizo mi columna de año mes de forma cronológica, de forma adecuada, ¿sí? Y ahora sí, enero, febrero, marzo, desde el 2019 hasta donde tengamos datos o hasta donde los filtros de la hoja pues establezca que debe mostrar los números adecuados, ¿sí? Entonces ahí tengo un ajuste cronológico mes a mes de mis datos, ¿ok? Ahora, ¿y qué pasa si en lugar de un valor de periodos de tiempo en el eje de reproducción, establezco otro campo, otra columna cualquiera? Por ejemplo, vamos a establecer los servicios, ¿sí? Y entonces ahora me dice, acá ya no muestra periodos de tiempo, sino taller, que ese es un servicio ofrecido. Y entonces tengo acompañamientos, capacitación, consultoría, no aplica, soporte, y puedo ver entonces el comportamiento de mis ventas por ciudad, por campaña y por servicio al mismo tiempo. O por ciudad, por campaña y por año
al mismo tiempo y ver cómo se comporta mis valores en esos diferentes elementos, sea año a año o mes a mes o por ejemplo servicio a servicio, cómo se han comportado mis datos a través del tiempo o a través de los diferentes elementos del eje de reproducción. Por ejemplo, aquí en este caso taller, cómo se comportó mis ventas y sus cantidades para los talleres, cómo se comportó para los soportes, cómo se comporta para la consultoría, ¿sí? Y así analizarlo por los diferentes elementos. Normalmente este tipo de gráfica se usa mucho para periodos de tiempo, años, meses, trimestres, incluso días, ¿sí? Y que vaya mostrando el comportamiento de nuestra gráfica en esos diferentes periodos de tiempo. Pero realmente puedo utilizar cualquier columna que discrimine mis valores en diferentes secciones. Entonces tenemos nuestra gráfica de dispersión ya animada. Lo único que quedaría simplemente es ajustar los títulos, ajustar los bordes, los colores de las burbujas y demás, pero eso ya es formato y diseño bonito de nuestro reporte. Entonces, con eso tenemos ya nuestra gráfica de dispersión animada y entendemos todas las opciones de configuración que nos permite para que quede de la forma adecuada y podamos entender nuestra gráfica y exponerla a nuestros usuarios de la mejor forma posible. Si quieres seguir aprendiendo más temas interesantes sobre Power BI, te invito a que busques en nuestra página los diferentes cursos y servicios que ofrecemos. Tenemos curso básico de Power BI, curso avanzado, curso de administración de la plataforma y también manejamos combos entre ellos. Entonces básico más avanzado, básico más administración, avanzado más administración. También manejamos horas de soporte, paquetes de 10 horas de soporte para ayudarte en vivo en tus necesidades. Y si estás buscando una capacitación para grupos empresariales o capacitaciones en vivo, virtuales o presenciales, también las manejamos. Entonces te invito a que revises nuestra página web, compres los cursos o te suscribas para que te llamemos y agendemos una revisión o una demo. Entonces ingresa a nuestra página y revisa nuestro contenido adicional.